Llevamos como a inicio de año, he estado hablando acerca de la palabra de Dios, de la oración, y he estado poniendo estos, vamos a llamarles, son los fundamentos de un creyente, ¿sí? Y yo quiero ver en esta mañana acerca de los fundamentos, o le podemos llamar también de los cimientos que como creyentes nosotros debemos de estar fundamentados y debemos de estar cimentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vemos ahorita en el día a día, cada familia o cada hogar pone fundamentos en sus vidas. ¿Para qué? Para ir funcionando en el día a día, ¿sí? Y eso independientemente de que seas creyente o de que no seas creyente, cada uno de nosotros pone fundamentos, pone cimientos, como establece cosas en la vida del matrimonio, en la vida como personas, donde eso es lo que me va a dictar cómo yo voy a conducirme. Yo me acuerdo muy bien una ocasión, yo estaba chico y íbamos al tutelar. Y me acuerdo que veo un niño, porque era un niño. Era un niño, yo creo que estaba como Carlitos, yo creo. Igual chiquito, nomás el otro morenito, ¿no? Estaba morenito. Y me acuerdo que estaba ahí, estaba regando las plantas, me acuerdo muy bien. Estaba regando las plantas y no había nadie. Y habíamos llegado ese día temprano, estaba yo ahí. Y en eso lo oigo cantar. Y me fui acercando para escucharlo mejor, porque yo decía, a ver, esos cantos no está cantando ni rancheras, no está cantando ni las modernas, no, pero me sonaban diferente. Y ya llegué a un punto como de unos 3 metros y me quedé así, como dándome la vuelta y oyendo, y me acerqué más. Dije, porque me acerco, va a dejar de cantar. Y le pregunté, ya llegó el punto donde dejó de cantar, pero ya había escuchado que estaba cantando. Y le dije, oye, eso que tú estás cantando, le dije, ¿dónde lo aprendiste? Y me volteó y me miró como diciendo, ¿y tú cómo sabes? Y le dije, lo que tú estás cantando es Biblia. Y me dijo, sí. Y le dije, es que yo vengo a esto, y ya platicamos. Y le dije, a ver, ¿qué más te sabes? Me dice, es que yo me he aprendido versículos de la Biblia y esas me gustan cantarlas. Y tú lo veías cantando y estando, y él le ponía como su canción, y traía canciones donde normalmente hemos acostumbrado a cantar esas canciones. Y le dije, ¿y a poco tú ibas a algún lugar? Me dice, no. Me dice, mi familia de vez en cuando leían la Biblia, pero la realidad es que nuestras vidas y nuestras familias no era nada de lo que leíamos. Y le dije, ¿y tú por qué vienes? Y me acuerdo, yo dije, se robó un chicle, se robó un pingüino o algo, ¿no? Porque hay mucha gente que va por eso. Y pues yo lo veía chiquito, ¿sí? Y le dije, ¿y qué onda? Ya empezamos a platicar. Le digo, ¿por qué vienes tú? Por homicidio. Y yo dije, ay, caray. Y de verdad, o sea, un chiquito. Sí. Y yo le dije, ¿cómo por homicidio? Y yo todavía buscándole la otra parte, te están culpando y tú no lo hiciste, ¿o qué? No, sí fui yo. Le dije, ¿qué? No, sí fui yo. Dice, una persona me quería violar y agarré algo y lo maté. Fue en mi instinto. Sí. Dice, fue mi instinto, vamos a llamarle de supervivencia. Sí. Y dice, ahora yo me encuentro aquí. Y yo me pregunto esto. El niño, porque era un niño, ¿el niño tuvo la culpa? Sí, se los dejo. Sí. Ahora yo me pregunto,
¿Y dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba la familia para proteger a ese niño? Sí. ¿Qué quería decir? Miren, yo ya no quise preguntar, yo ya no quise indagar, porque era un niño. Pero yo como adulto, yo pude decir, ¿quién sabe cómo era la familia? Y por lo que él me dijo, nada más en corto, la familia estaba deshecha. Sí. Por lo que me comentó, o sea, en sentido donde era alguien invitado por la misma familia para poder, y lo que le ocasionó. Y yo me pregunto, esos cimientos en ese hogar, ¿qué había? Cimientos flojos, donde tú nunca a lo mejor llegabas a imaginar, va a suceder esto, pero se encontró en el momento, se encontró en el sentido donde tuvo que ver él, un niño, él lo veía de esta manera, entre su vida y mi vida. Sí. Y yo quiero leer en Mateo 7:24. Vamos a leer un poquito en esta mañana. Así es que busquen Mateo 7:24. Vamos a leer Filipenses 3, versículos 7 al 10. Vamos a leer Job 8 al 15. Y por último, regresamos a Mateo 7:26. ¿Sí? En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, y quiero poner un alto aquí. ¿Cuántos de ustedes entran en cualquiera? Yo entro, ¿sí? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las, ¿qué? Hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿qué? La roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y ahora da la contra, y no las hace, ¿sí? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasa? Cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. Se fijan en unos versículos después, dice: cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿sí? Y hace una comparación. A uno le llama prudente y al otro le llama ¿cómo qué? Insensato. ¿Sí? Está el prudente y está el insensato. ¿Sí? Fundaron lo mismo, oyeron lo mismo, pero ¿cuál fue la diferencia en estos versículos? Uno que oyó y otro que no oyó. ¿Sí? Y fíjense que a mí mucha gente me ha comentado: oye, ¿y cómo esto? Le digo: mira, ¿cómo es que el caminar? Le digo, muchas veces la gente escucha la palabra, oyen la palabra, es la misma comida. ¿Y por qué los hogares son diferentes? ¿Me doy a entender? La palabra para cada uno de nosotros es la misma. Nos dice lo mismo a ti y a mí. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras. Ahora, ¿cómo yo escucho
Y aquí esta es la pregunta. ¿Las pongo en práctica o no las pongo en práctica en mi vida? ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos que tú quieres dejar en tu vida, en tu familia? ¿Sí? A este niño oía la palabra. Si tú me dices, él se gozaba en la palabra, porque este niño me decía, es que cuando yo canto, yo estoy alegre y le canto a Dios porque estoy alegre. ¿Sí? Este niño pudo tener otro desenlace, pero no había vamos a llamarle lineamientos donde este niño pudo ir caminando con una seguridad. ¿Por qué? También no era una sedita. A esa edad ya traía otros pensamientos. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dicta a mí? Que ya traía otro trasfondo este niño. ¿Sí? Esos fundamentos que están estableciéndose en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y fíjense esto. Después que llama al hombre prudente, dice que edificó sobre su casa sobre la roca. Fíjense, no lo puso inmediatamente, ¿eh? Y después dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Amados, no somos exentos a los problemas, a las situaciones. No porque tengas bien los fundamentos quiere decir que te va a brincar, ¿eh? Les sucedió lo mismo, que soplaron, vinieron y ¿qué dice? Golpearon aquella casa. Va a haber cosas que te van a querer mover de lo que tú crees. Va a haber cosas que van a soplar cosas, ideas, otras cosas que vas a estar oyendo, donde el mundo va a ir dictando y va a estar soplando y soplando. ¿Tú qué agarras? ¿Sí? Y van a venir golpes de la vida. Y a lo mejor esto se oye muy, como muy, mártir, pero van a venir golpes. Van a venir golpes donde se va a ver dónde están los fundamentos. ¿Sí? Les voy a decir algo a mí en lo personal. Yo creo que a ellos no. Freddy es arquitecto, también acá levanta el ingeniero y arquitecto. ¿Eh? Cuando he visto cómo levantan, ¿te gusta ver los cimientos a ti? Pero ¿te emociona ya o te emociona más ver la casa? ¿Sí? ¿A ti te gusta ver los cimientos? ¿Sí? ¿Pero qué te gusta? ¿Arriba? Ya cuando está armado. Y a mí lo que me llama la atención, porque yo digo, wow, a mí yo ver y cómo hizo este hoyo, yo no sé de eso. ¿Y cómo le meten esto y le ponen el otro y esto? ¿Para qué? Y yo he preguntado y me dice, porque este si no, no va a sostener. Yo digo, órale, pues yo lo veo igual. Los que no sabemos, pues yo digo, pero ¿saben qué? Cuando ves y levantan una casa o un edificio y dices, wow, ¿han visto los cimientos? A mí me sorprende de los edificios, de las torres. Son hoyos. ¿Cuánto puede medir? 26 metros. 26 metros. ¡Wow! ¿Qué tal las excavaciones, Carlitos? Padres, ¿no? A mí me emociona ver cuando apenas están cuchareando ahí. Porque yo voy viendo y wow, veo, no. Y después nadie se fija. Ya que está levantado el edificio, nadie se fija. No dicen, qué padres cimientos, Más que a lo mejor los que saben.
sino que dices, ah, qué padres terminados. Ah, mira qué bonita le pusieron esos colores, o ve qué padre hicieron, o todo inteligente, pero nadie se fijó abajo. Sí. Escúchame esto. En nuestras vidas es igual, ¿eh? Sí. En nuestras vidas el cavar y el estar, nadie ve. Y tienes que hacer un surco y surco para que cuando vengan esos vientos, nosotros estemos firmes, tu familia esté firme, tus hijos estén firmes y no vengan vientos y se los lleven. Tú tienes que cavar hondo. Sí. Para que tu vida esté cimentada. Para que tu vida esté bien plantada. ¿Por qué? Van a venir, dice, y descendieron lluvias. ¿Sí? Y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, hubo de todo. ¿Pero qué dice? No cayó. No cayó. Que edificó su casa sobre la roca. Yo les quiero decir algo. Ahorita está habiendo muchas corrientes, de cómo debes de criar a tus hijos, de cómo los debes de... Y miren, yo me acuerdo desde que todavía ni tenía niños y había cosas que decían, y cuando esto y los niños, y luego tuvimos niños y luego es que nos tocó una corriente, no sé si te acuerdas, Freddy, déjalo hacer lo que quiera, ¿sí? Y sacaron y tú déjalo, y que si llora déjalo que pueda expresarse, y que si esto, y todo era déjalo. Y luego cambió y luego otra vez y va así dando vueltas, Y miren, ahorita estamos en una corriente donde cada quien decide. Sí. Y hablo en todos los sentidos. En el hecho de que déjalo hacer lo que él quiera. ¿Lo han oído esto? Haz todo lo que te haga ser feliz. ¿Lo han oído? Sí. Haz todo lo que te haga ser feliz. Ándale. Amados, no es cierto, Eso es una mentira. A mí Dios no me deja hacer todo para ser feliz. ¿Tú cómo lo ves, Karen? Tú eres felicidad, a ver. ¿Tú cómo ves eso? Que dices, ay, es que haz todo para ser feliz. ¿Sí? Barbie, ¿por qué? Yo les hago una pregunta, una de ellas me hubiera salido así. Me dice, sí, entonces sus maridos pueden serles infiel. A ver, señoras, hombres. Entonces mi hijo puede hacer lo que quiera, no importa. Lo hizo feliz. No es cierto, Y yo lo he oído vez tras vez. Hagan todo lo que sea con tal de que seas feliz. No es cierto. ¿Sí? Amados, yo por eso les estoy dando para que ustedes puedan ahondar en la palabra. Para que ustedes puedan fijarse qué dice Dios, que puedan estar fundados sobre la roca. Y no importa por qué, muchas cosas que Dios me ha dicho no son para mi propio beneficio. Muchas cosas que Dios me dice en la palabra que yo puedo ver, no es lo que más me agrada, pero es lo que más me sirve a mí. Yo recuerdo mucho estas palabras que de mi suegro cuando en un principio nos decía, el 80% de las cosas que no te gustan te van a llevar al 20% de las cosas que te gustan.
Y en ese tiempo yo decía, 80. Porque 80% es un montonal. Nada más para 20. Y déjame decirte, pero ese 20 es el que llena todo para que puedas disfrutar todo. Sí. No es cierto de que, miren, hoy en día la disciplina de los hijos, hoy en día podemos verlo, está hecho un relajo. Y cada día ves más niños berrinchudos. Y siempre lo ha habido, ¿eh? O sea, no es eso de que antes, no, siempre los ha habido. ¿Sí? Pero no es de que tiene, ay, lo que haga, lo que sea, pobrecito. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos de hacerlo? Y yo me acuerdo en mis tiempos, también había contemporáneos míos que decían, es que yo no creo lo que dice la Biblia, es que yo no creo que funcione así, es que, y yo dije, mira, yo no soy tan sabio, yo le voy a hacer caso a lo que dice Dios de cómo yo debo de llevarlo a cabo. Y te voy a decir algo, hoy en día, después de 16 años, me dicen, ¿y cómo le haces? No sé. Si somos mamá y superpapá tampoco, tenemos errores. Pero si yo te puedo dar un secreto, es que nos metimos a este libro y buscamos en este libro para que nuestros cimientos excavar ahí, para que nuestras vidas sean un camino para ello. ¿Por qué? No ser el ¿qué? Dice, habla del prudente. Dice, de los que oyeron y ¿qué? Y lo hacen. Tú tienes la palabra de Dios en tus manos. Tú tienes la palabra de Dios cerca de ti para que tú puedas obrarla y ponerla en práctica en tu vida. Porque de nada me sirve aquí. Sí. Acompáñenme ahí a Filipenses 3, versículo 7. Y quiero darles un ejemplo de prudencia. Pablo aquí está hablando en el capítulo 3 y en el versículo 7 dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor, ¿qué? De Cristo. Ahorita vamos a seguir. Este versículo nada más va en contra de todo lo que están enseñando en estos tiempos. Díganme si no es cierto. Este versículo en especial nada más ahí va en contra de todo lo que están enseñando. ¿Sí? Porque a mí me dice, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. No era algo ahí, eran ganancia. ¿Sí? Dice, las he estimado como pérdida por amor, ¿qué? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿sí? Del cual lo he perdido todo, ¿sí? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser, fíjense, esta es la clave, y ser hallado en Él, ¿sí? Y ser hallado en Él, me perdí, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. ¿Está bien, Carlos? Está bien. ¿Sí? No teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Y terminamos con esto, a fin de ¿qué? De conocerle. Estos versículos, para mí,
yo te puedo decir que fueron mis cimientos. Yo cuando conocí a Dios, me acuerdo que yo me fui al instituto bíblico, yo tenía 18 años de edad. Y yo me acuerdo que tuvimos una clase acerca de Filipenses. Y esta palabra fue para mí como un ta. Y yo la tengo subrayada en mi primera Biblia, que yo tenía una de estudio para la escuela. Y yo tengo esos versículos subrayados en verde para mi vida. Y lo tenía nada más, abrí mi Biblia y yo lo guardé ahí porque yo ponía Filipenses 3, versículo 7. Esto es para mí. Sí. Porque cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora las estimo como pérdida. Sí. Cuando yo entendí eso, me fue más sencillo caminar conforme a lo que decía Dios. Porque fue por amor, ¿eh? No fue algún peso que me pusieran dentro de mis hombros que yo iba cargando, sino yo entendí que ya no valía, que lo que yo podía ver como ganancia, lo veía como pérdida, porque para mí era basura. Sí. Y esa palabra quiere decir cuanto era para él como estiércol. Sí. Era para mí. Y dice Pablo ahí, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Ojo, no pierdan de vista esto. Por amor, ¿a quién? De Cristo. Por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por amor a la excelencia, fíjense, a la excelencia en el caminar. ¿Qué? En el conocimiento de Cristo. No llega así, amados. Sí. Por amor del cual, lo vuelve a repetir, por amor del cual lo he perdido todo. Sí. La Biblia lo consideraba a él y lo considera hombre prudente, porque edificó su casa sobre la roca para que vinieran vientos, para que vinieran ríos, y la casa seguía fundada sobre la roca. Sí. Pablo es un ejemplo. Y yo decía, es que yo quiero eso, y es que yo esto, y yo por amor decido renunciar, Dios. ¿A qué? A mi propia vida. A mí mucha gente me ha preguntado, y es que ¿cómo supiste que era el ministerio? Yo no tuve que saber muchas cosas, ¿eh? Yo entendí una cosa, que mi vida no le pertenecía. Yo entendí en la Biblia donde yo fui creado para vivir para Él. Y cuando yo vi eso, yo supe en mi corazón que yo era creado para vivir para Él. Cambió mi vida. Sí. No fue algo del cielo, no fue nada, sino dije, Dios, en ese instante le dije, Dios, aquí está mi vida. Sí. En ese instante yo me metí y le dije, Dios, si tú puedes utilizar, aquí está mi vida. Te entrego todo. Mis anhelos, mis deseos, que para mí eran ganancia. Y no era fácil, ¿eh? Muchos amigos me decían, cuando yo renuncié para ir a las Olimpiadas, ese era mi deseo.
Y yo me acuerdo ese tiempo, ver las Olimpiadas, me paraba y mis amigos me decían, ¿a poco no querías ir? ¿A poco esto? Y decía, no. Pero en mi corazón había algo. Yo me acuerdo estar sentado viendo la tele y oía el himno, veía la bandera. Y me acuerdo que yo decía, y empezaba a llorar. Y yo dentro de mi corazón, yo decía, pude estar ahí. Toda mi vida me entrené para un solo motivo, que era eso. Y me acuerdo que yo veía y decía, pero lo he perdido todo por amor de Cristo. Saben que si yo no hubiera obedecido a Dios, yo no hubiera escuchado a Dios, no hubiera podido estar con este niño del que le empecé hablando. Sí. Si yo no hubiera escuchado a Dios, no me hubiera oído y no escuchado, no estaría el día de hoy aquí. Pero yo he decidido una cosa. Sí. Cuando yo me casé con Noemí, los dos teníamos claro cuál era nuestro rumbo. Sí. Tuvimos oportunidades de negocios. Hemos tenido oportunidades para crecer más rápido, vamos a llamarle económicamente desde un principio. Y ahorita si la ven, la hace. Sí. Tuvimos, sí, muchas oportunidades. Y no te estoy hablando de una. Pero lo he perdido todo por amor de Cristo. ¿Saben cuál es? Yo siempre lo digo a esto, mi trabajo es que ustedes puedan funcionar. Para eso hemos invertido nuestra vida. Para eso hemos invertido nuestra familia. Para que ustedes puedan funcionar y puedan hacer lo que la palabra de Dios les ha puesto a hacer. Pero estamos conscientes que unos van a escuchar y van a hacer, y otros van a escuchar y no lo van a hacer. ¿Sí? ¿Tú qué decides? Vamos a Job 8, capítulo 8, por favor. Job 8, versículo al 15 dice: ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aunque en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero y que toda la hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará a él en su casa, mas no permanecerá ella de pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. ¿Sí? ¿Y se fijan? Dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan a Dios, y la esperanza del impío perece. ¿Sí? ¿Qué es? Dice, porque es su esperanza
porque su esperanza será cortada. ¿Sí? Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Qué es? La quitas rápidamente. ¿En dónde está puesta tu confianza, Sí. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En las cosas materiales? ¿En la familia? Es que esto, y no vaya a hacer esto porque pues, es que ¿estás obedeciendo a Dios o no? Sí. ¿Qué es lo que quieres? Si tú quieres ponerle en eso, déjame decirte, tu esperanza va a ser cortada, Y van a venir vientos, van a venir ríos, y ni modo. Dice, se apoyará en su casa, mas no permanecerá ella de pie. Y eso que su confianza estaba puesta en su casa. A ver, papás, ¿cuántos de ustedes quieren que los matrimonios de sus hijos funcionen? ¿Qué fundamentos estás dando? Y cada quien sabe, ni les voy a preguntar, porque ustedes saben su intimidad. ¿Qué fundamentos estás poniendo en la vida de tus hijos? ¿O nada más estás pensando en que sean felices? ¿O nada más estás pensando en que lleve todo y estén contentos? Cada quien sabe. Ahora la Biblia nos enseña y no necesitamos ser tan sabios. Por sus frutos los vas a conocer. Sí. Dices, ¿qué me va a costar? Te va a costar todo. No es fácil. Yo me imagino a las personas, imagínense los que van haciendo surcos. A veces no caben las máquinas, ¿no? Y lo tienen que hacer con la manita. ¿Tú crees que es fácil? ¿Cuántos han dadole con el pico alguna vez a algo? Yo 2, 3 cosas ya duele la espalda. Carlitos dice, yo me voy a la hora, sí, yo le doy todo. ¿Verdad, Carlitos? Y luego es de rancho, pues no, pues más. Él es de rancho. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿No es fácil? Y ahora, déjenme decirles algo. Son los que más ganan, ¿verdad? Económicamente. Son los que peor ganan. Y son los que se avientan la chamba fuerte. Nadie lo ve, No vas a ser el papá más popular, Ni la mamá más popular. Sí. Pero estás cavando hondo. Sí. ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestras vidas? ¿Qué es? Pablo decía, lo he estimado como pérdida. ¿Sí? Vamos a Mateo 7:26, por favor. Al principio, en el versículo 26. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Hasta ahí quiero dejar. Cualquiera que hace estas palabras y no las hace, oye estas palabras. Sí. Tú eres responsable de cómo vas a llevar a cabo. Yo te estoy diciendo qué dice la Biblia. La Biblia ya está escrita. Yo no escribí la Biblia. ¿Sí?
Y Dios es más sabio. Yo he aprendido esto. Dios es más sabio que yo. Y lo entendí desde joven. Y me fue más fácil el decir, ¿sabes qué, Dios? Yo creo más en tu sabiduría que en mi propia sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Muchos quisieron tener un montón de hijos. Pues cuesta. Y no tanto lo que cuesta económicamente. Porque eso, si trabajas, puedes salir adelante. Pero que funcionen, eso te va a costar. Sí. ¿Por qué? Aunque no tengan hijos, ¿eh? Sí. ¿Qué estás fundando? Yo termino con esto. Y esa es una pregunta para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes. ¿Cómo estás en la obediencia hacia la palabra de Dios? Hasta ahí la dejo. Sí. A lo mejor tú dices, ¿y cómo? Pues ¿qué dice? Ajá. Eso te corresponde a ti. Sí. ¿Estás haciendo lo que dice Dios en tu vida? ¿Llevas a cabo lo que dice Dios en tu vida? ¿O somos, como dice la Biblia, tenemos máscara? Amados, déjame decirte esto. A nadie engañas, ¿eh? Te engañas tú mismo. ¿Me escucharon? Porque a final de cuentas, yo me estoy engañando de que pongo buenos cimientos y mis frutos van a ser erróneos. ¿Por qué? Yo les dije, nuestro llamado de mi esposa y mío es para que ustedes funcionen. Pero yo no puedo perder de vista a mis hijos. Sí. Porque cómo yo podría decirles, y esto está viendo, y les voy a decir esto, se oye muy fuerte, pero hay mucho charlatán hablando de la palabra de Dios y sus vidas ni siquiera lo dicen. Vemos que hoy en día las redes sociales han cambiado, y de veras yo veo cada persona que está hablando de Dios y de esto y del otro y que ni siquiera nada. Y digo, no estoy no estoy juzgando en ese sentido. Tengan cuidado. Porque ¿qué es lo que ustedes quieren para sus vidas? Y ellos no tienen la culpa, ¿eh? Tienen los que oyen. Porque yo decido. Nadie me forza. ¿Sí? Yo decido, por amor, obedecer a la palabra. Sí. Y a lo mejor tú dices, híjoles, pero es que hay cosas en mi vida que no sabes, y esto y el otro. Yo sé. Pero Dios la sabe. Dios tiene la respuesta a todos los problemas de tu vida, a cualquier pregunta. Tú tienes la facilidad de poder platicar con Dios. La Biblia dice que si no somos faltos de sabiduría, vayamos con Él, no con el vecino. Vayamos a su palabra y podamos ver qué dice Dios para nuestras vidas. ¿Es difícil entenderlo? No. ¿Es difícil hacerlo? Tampoco. Depende cómo tú lo veas. Una vez que decides someterte, es fácil. Y te voy a decir por qué. Tampoco. Si tú tienes un jefe
en el día a día y te dice, levanta aquella basura, ¿qué tienes que hacer? Levantar la basura. ¿No está difícil o sí? Tan tan. Ay, pero es que se ve bien. Es que hoy amaneció frío. Me duele la ciática. ¿Sí me entienden? Es así de sencillo. Cuando yo entendí que Dios, yo me metí por amor, mi vida ya no cuenta. Y dices, ¿cómo le hiciste? Cada día tengo que morir, porque hay cosas que se quieren levantar. Y digo, hey, eso no va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Para eso me sirve conocer la palabra, para conocer mis pensamientos. ¿Sabes con quién tengo más temor? Y termino con esto. De mí. Porque yo solito me puedo engañar. ¿Sabes tú de quién? De ti, Sí. Porque tus propios deseos te quieren llevar a no hacer la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a que tus deseos, tus pensamientos vayan alineados a la palabra de Dios en tu vida. Lo que no, es bien fácil, lo quito. Si yo veo en un plato, le voy a poner en un pastel y con eso acabo. A mí no me gusta tanto el betún. ¿Qué hago? Quito el betún y me como el pastel. Es así de fácil. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, yo te pido, Dios, que cada hogar sea fundado sobre la roca, Dios. Y Padre, que cada oyente en esta mañana pueda ser un oyente prudente, que escuchó, pero lo puso en práctica. Señor, yo te pido que sean abiertos sus oídos a tu voz. Padre, que sean abiertos sus ojos a tu palabra. Y Señor, tú conoces cada familia, cada persona. Yo te pido, Dios, que tú puedas alumbrar su camino para que ellos puedan distinguir qué es lo que no les conviene y qué es lo que les conviene, conforme a tu palabra. Y si tú estás en casa o tú estás aquí, tú te diste cuenta en esta mañana que hay cosas por corregir, dile ahorita a Dios, dile Dios, enséñame. Hay cosas que renunciar, renuncia a ellas. Y dile Dios, yo renuncio, estoy dispuesto a renunciar por amor a ti. Para cuando vengan los vientos, vengan los ríos, la casa esté firme. Y Padre, yo en esta mañana, yo los bendigo, Dios. Y hablo tu bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.